Muy buenos días a todos y todas. Les damos las gracias por su gentil espera. En nombre de OLADA y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red y de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Eficiencia Energética, agradecemos su participación en este webinar donde trataremos el tema Exergía, el valor agregado de la energía. La presentación estará a cargo del ingeniero Alexei Mosquera. Alexei Mosquera es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, tiene una maestría en gerencia empresarial de la Escuela Politécnica y se ha desempeñado en la función pública como ministro de Electricidad de Ecuador en el periodo 2007-2009, subsecretario de Electrificación, subsecretario de Gases y Derivados. Es profesor de termodinámica avanzada, simulación de procesos energéticos y gestión de proyectos en el posgrado de eficiencia energética en la Escuela Politécnica Nacional y se desempeña como gerente de la empresa Rush S.A., consultora en temas de eficiencia energética y simulación de procesos energéticos y gestión empresarial. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat, con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la Red de Electricidad y en el portal de RedLAC en los próximos días. A continuación, le damos el paso a Alejandro Spin, director ejecutivo de RedLAC. Alejandro, adelante, por favor. Muchas gracias, Marce. Buen día a todos. Un especial agradecimiento al ingeniero Mosquera por tenerlo en este espacio muy calurosamente. Vamos a tener claro que toda la información, las preguntas, las conclusiones, las vamos a difundir a través de la red LAC en el portal. Doy nuevamente la bienvenida a todos y vamos a empezar. Ingeniero Mosquera, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad que nos ha brindado. Y buenos días a todos los compañeros latinoamericanos que deben estar pendientes del tema. Bueno, comencemos con el tema. ¿Ya pueden ver todos mi pantalla o no todavía? No todavía, ingeniero Mosquera. Por favor, diríjase a inicio rápido y compartir pantalla. A ver, inicio rápido. Quick Start, ya, Share Screen. Correcto, ahí estamos. Ya todos pueden ver, ¿no? Sí, ya estamos viendo. Perfecto. Bueno, este es el nombre de la empresa que represento, que es Rush Engineering Consulting. Nos dedicamos a todo lo que es temas de eficiencia energética, modelación matemática para empresas, para desarrollo de negocios energéticos. Vamos a hablar ahora sobre la exergía, que a la final es un concepto de la generación de valor de la energía. Bueno, voy a hacer un repaso rápido de la termodinámica básica, donde vemos la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que la diferencial de calor se genera de dos partes, un aumento de la energía potencial y más trabajo. Pero también puede ser que la energía potencial, comencemos con aumento de energía potencial que me genera trabajo más una producción de calor. Es decir, esta ecuación puede escribirse como se quiera. La primera ley de la termodinámica no define ningún tipo de dirección del flujo de energía. Entonces nos permite realizar temas como el balance de masas, el balance de energía, pero no tenemos ninguna relación causal del flujo energético, ¿sí? Obviamente el primer postulado es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero lo importante de esto es que, vuelvo a insistir, no nos genera ninguna solución con respecto a cómo viaja la energía y de dónde a dónde va. Pasamos al concepto de un balance de masa, ¿no? Podemos verlo, casi todos estarán enterados y conocen del tema o sea, no hay nada del otro mundo, simplemente son un balance que entra y que sale. Pero vamos a los ejemplos contradictorios de la primera ley de la termodinámica. El caso de un motor de combustión interna, como podrán ver la fotografía. Un motor cuando funciona genera calor.
Pero si le calentamos al motor con un soplete, no genera movimiento. Entonces ya estamos en una primera contradicción, o sea, aparentemente no se cumple la primera ley de la termodinámica. Mismo ejemplo de la resistencia eléctrica. Al pasar la corriente por una diferencia potencial, genera calor. Al revés, no ocurre. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos al segundo principio de la termodinámica, la segunda ley. ¿Qué nos dice el enunciado de Kelvin-Planck? Que es imposible construir cualquier aparato que pueda operar en un ciclo tomando de calor una sola fuente de equilibrio y producir trabajo, que lo tenemos en el gráfico. Esto es imposible de hacerlo. Entonces alguien me dirá, es que los motores eléctricos toman energía y producen trabajo. No es verdad, porque se calientan. También desechan energía. Y peor, las máquinas térmicas, que desechan mucha cantidad de energía. El segundo principio, el enunciado de Clausius, es aún más contundente, que es imposible transferir calor de una fuente de baja temperatura a una fuente de alta temperatura por una condición normal de la naturaleza. Eso no existe. Con estos dos principios llegamos a la desigualdad de Clausius, donde que la integral cíclica del flujo de calor, del dQ al dt, en un ciclo es menor o igual que cero. Entonces, ya debe esta integral, esta relación matemática, llamarnos la atención porque ya tenemos un primer síntoma de un concepto de degradación de la energía. La segunda ley de la termodinámica, traducido con los principios de Kelvin, Planck y Clausius, y con las hipótesis de Carnot, llegamos aquí. Para que haya trabajo útil, tiene que aparecer algo de alta temperatura, una fuente de alta temperatura, generar trabajo útil y desechar a una fuente de baja temperatura. Y aparece nuestro principio de la eficiencia de Carnot. Es decir, empezamos a tener límites impuestos por la naturaleza. La máxima eficiencia que se puede lograr en cualquier sistema es el límite de Carnot. No hay más que eso. Para el caso que se movilice energía de una fuente de alta temperatura a una fuente de baja temperatura. Y esto también se aplica generalizando al concepto de que la alta temperatura podemos pensar en una idea de voltaje, de presión. Es decir, algo que tenga energía potencial siempre tiene que desechar parte de su energía a una región de menor potencial para generar trabajo útil. Pero nunca se puede generar el 100%, porque violaría el principio de Clausius, que digo, el principio de Kelvin-Planck, perdón. La máquina de Carnot inverso es una máquina bastante virtuosa en la cual se mueve energía de una zona de baja temperatura a una zona de alta temperatura. Pero obviamente tenemos que poner trabajo útil. Y aparece un concepto bien interesante que es el COP. Es a la final, o sea, el coeficiente of performance, el COP, es el inverso de la eficiencia. Lo que pasa es que la eficiencia se mide en un valor menor igual a 1. Es decir, hablamos del 50%, el 60%, 80%, 20%. En el COP normalmente es un valor mayor que 1. En todas las cámaras frigoríficas, en todos los sistemas frigoríficos, los sistemas de expansión, se habla del COP. También se puede hablar de un COP menor que 1 en el caso de las máquinas de absorción de bromuro de litio, que tienen COPs alrededor del 0,7, 0,8, pero en los flujos globales se ve que en los aire acondicionados, en máquinas de ese tipo, los COP son del orden de 3.7, 4. Primer término difícil, entropía. Si vemos las definiciones de los autores como Senge, Kinzer, no hay cómo definir entropía.
Entropía es una medida como tema gravedad, es bien parecido. ¿Qué es la gravedad? Podemos medir la aceleración de la gravedad. Podemos medir los efectos gravitacionales. Pero hasta ahora no sabe qué es la gravedad exactamente. Mismo concepto de la entropía. No sabemos qué es, pero podemos medir su caída, sus valores y sus efectos sobre la energía global. Es un límite, la entropía en sí mismo, es un límite del flujo de la energía. Sabemos que si la variación de entropía es menor que cero en un ciclo, ese proceso no es posible, no existe. Si es que es igual a cero, es nuestra utopía. Hay un libro que no recuerdo el autor, pero habla de la energotopia, en el punto donde toda la entropía es igual a cero, es lo utópico. En realidad tenemos que la entropía siempre es mayor que cero. El balance de entropía es importantísimo. Aparece que tenemos entropía que ingresa al sistema, entropía que sale del sistema, y nos aparece algo interesante, la entropía generada. Y la entropía que acumula el sistema. Y estamos viendo en la parte de abajo de la ecuación un tema que la entropía generada a la final se traduce en contaminación. Porque la contaminación también tenemos que ver como un desecho no reutilizable. Puede ser contaminación química, contaminación térmica. La química, papeles, plásticos, y a la final es de entropía, porque es de energía que no fue utilizada totalmente. Tenemos que el primer principio de la termodinámica, que es la exergía. Ahora necesitamos tener otra medida con respecto al medio ambiente, con respecto a la entropía. Es interesante la palabra exergía porque viene de dos raíces griegas, ex y energon, que al final es trabajo. También es una palabra inventada, acuñada en el MIT en los años 40 en las facultades de mecánica. Ahora, la exergía nos mide, hay una relación con respecto al punto muerto, y en esto empezamos a hablar ya una relación de energía con el medio ambiente y con la sustentabilidad. Miren, si es que yo caliento algo, eso se va a tratar de enfriar. Y si enfrío algo, se va a tratar de calentar. Porque todo tiende al estado muerto. Todo tiende a estar en el punto de menor energía potencial. Entonces, con los criterios de la entropía y la primera ley, unidos, tenemos el tema de la exergía. Entonces, cuando hablamos de exergía, estamos hablando de energía, de entropía y medio ambiente, en una sola visión, que es la forma de cómo debemos abordar los temas que se tratan comúnmente. Debido a que hablar de energía, la naturaleza nos impide obtener su máximo potencial. El máximo potencial que se puede obtener de un proceso, de un sistema, es la exergía. Vamos a ver la eficiencia de la segunda ley. Como vemos ahí las ecuaciones, vemos dos máquinas térmicas que funcionan, la una a 1000 grados Kelvin de fuente de alta temperatura, la otra a 600 grados Kelvin de fuente de alta temperatura. Las dos desechan energía a 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin aproximadamente es 23 grados centígrados, ¿no? O sea, una temperatura ambiente en todas partes, en muchas partes. Bueno, aquí todo en la ciudad que estoy transmitiendo, ahora tenemos un día soleado, entonces puede ser medio verdad, pero normalmente es bastante más frío. Pero
vemos que la eficiencia de este sistema, tenemos una eficiencia del 30%. De la una, las dos tienen igual 30%. Si vemos como eficiencia global, ¿qué es, como ver desde el punto de vista de la eficiencia de la máxima capacidad de recuperación? Vemos que la planta A tiene una eficiencia de 43% con respecto a la segunda ley. No nos olvidemos que el límite de Carnot de la primera planta es del 70% y el límite de Carnot de la segunda planta es del 50%. Sorpresa, la segunda planta es más eficiente que la primera planta. Entonces ahora tiene que salir una pregunta. La eficiencia, nosotros tenemos que evaluar la eficiencia del proceso en sí mismo y de los mejores usos de la energía. ¿Por qué? Porque si es que no vemos el lado exergético, normalmente nos iríamos con el uso de la primera planta y no la segunda. Y vemos que el mundo desarrollado, ¿qué ha hecho? Utilizar la segunda planta. Estos se llaman ciclos combinados. Utilizar energía de menor potencial, que a la final le vuelve al sistema en general más eficiente. ¿Por qué? Porque el concepto es la exergía, recuperar la mayor cantidad de exergía respecto a la exergía suministrada. Como vemos en la ecuación, esta de aquí, que está en azul, es exergía recuperada, que a la final es exergía 1 menos la exergía destruida sobre la exergía suministrada. La idea es que haya menor exergía destruida. Entonces, pasamos a una definición matemática de la exergía. Como todo, a la final, si hablamos de energía, hablamos de matemática. Si hablamos sin matemática, no hay física. Y sin física no hay nada de termodinámica. Si no hay termodinámica, el tema de la energía se vuelve algo etéreo. El cambio de exergía, al final, en las fórmulas bastante comunes, ver como un cambio de la entalpía y un cambio de la entropía. Evaluar el cambio de la entropía a la temperatura cero. ¿Pero por qué es de la temperatura cero? La temperatura cero es la temperatura ambiental. Pero lo interesante de esto es que tenemos que evaluar la temperatura ambiental porque todas las pérdidas se van a convertir en calor y todas van a ser desechadas a temperatura ambiental. Entonces, tenemos en el espacio algo que tiene que ver con la energía. La temperatura ambiental tiene que ver con el medio ambiente y el cambio de la entropía. Es lo que habíamos visto en los gráficos anteriores. Esta relación tripartita de lo que es la exergía. Entonces, definitivamente, la exergía engloba todos estos conceptos. El principio de destrucción de la exergía es tal vez lo más importante que existe, donde matemáticamente hay una demostración bien interesante sobre esto, del principio de destrucción de la exergía. Se demuestra que la exergía en 1 siempre es mayor que la exergía en 2. ¿Qué quiere decir eso? Que un sistema se autodegrada solito, es decir, sin hacer nada, se autodegrada. Entonces, ahora vienen los conceptos interesantes. El tiempo es dinero. Es decir, inclusive aquí vamos a los temas financieros, donde el costo del valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque el dinero de ahora es diferente que el dinero de mañana. La energía de ahora es diferente que la energía de mañana. Por este principio de una realidad física, que nada en el universo viola estas realidades físicas. Aquí viene un concepto de la termodinámica que Hawking, el famoso científico, acuñó una frase que dice: es increíble cómo una ciencia medieval comanda el orden del universo. Y la termodinámica es eso. Una ciencia que comanda el orden del universo y de muchas otras cosas más. El balance de exergía. ¿Qué vemos? Total de exergía que entra, total de exergía que sale, hasta ahí. Pero al revés, ahora no vamos a generar entropía, ahora vamos a destruir exergías.
Y es decir, que se destruye el trabajo útil. Esto marca por qué las cosas tienen precio. Y tienen precio. Y todo esto puede también traducirse en competitividad. Porque si se destruye exergia, se destruye competitividad, se destruye potencialidad de trabajo útil. Y a la final, ¿en qué concluimos? El cambio de exergia en el medio ambiente. Como vemos en las ecuaciones de abajo, la exergia destruida es igual a la entropía generada. Entropía perdida y disipada al medio ambiente. Que a la final, por sus ecuaciones, por sus dimensiones, en calor perdido al medio ambiente. En otras palabras, simplemente energía degradada. Y más en términos ambientales, contaminación. Y ahora veamos la diferencia entre energía y exergia. Primero, depende, me voy a permitir leer textualmente porque es interesante. Depende de las propiedades de la materia, de su flujo, y no tome en cuenta el medio ambiente. La exergia depende de las propiedades de la materia, del flujo y del medio ambiente. Tiene un valor 0 cuando está en equilibrio la energía. Es 0 cuando está en el estado muerto. ¿Sí? Entonces aquí hay un problema. El estado muerto, por ejemplo, aquí voy a hablar de Ecuador. Nosotros estamos, en Quito está una ciudad de 2.700 metros, una ciudad serrana, y ahí otra ciudad importante en Ecuador es Guayaquil, que está a nivel del mar. Tienen dos condiciones de estado muerto distintas. Entonces no se puede hablar la misma eficiencia que se puede tener un proceso en la altura y en una ciudad fría que en la costa, en una ciudad caliente. Porque los niveles de estado muerto son distintos. Entonces ahí es donde nos chocamos cuando hablamos de eficiencia a viva voz. Si no hablamos de exergia, hablar de eficiencia es un poco suelto, es un poco difuso. No es lo mismo probar una máquina en Helsinki que probar en las zonas tropicales de nuestra América. Y queremos comparar, porque los estados muertos son distintos. ¿Sí? Mientras la energía no se crea ni se destruye, si no se transforma, la exergia se destruye. La energía no se puede destruir, la exergia siempre se destruye. Por ejemplo, cuando una central termoeléctrica disipa calor en pensemos un ciclo Rankine, en su condensador lo hace alrededor de 40 grados centígrados. Yo quisiera saber qué proceso podemos aprovechar de ese potencial térmico. La primera ley nos dice que está disipándose calor, y grandes cantidades de calor. La exergia nos dice que eso ya no tiene capacidad útil. Entonces, ya debe llamarnos la atención de que nuestros niveles de explicación sobre la energía y la exergia son totalmente diferentes. Cuando hablamos mucho de energías renovables, sí, maravilloso, es el sol, una octava maravilla. El único problema se llama la poca exergia que dispone. ¿Por qué? Por la baja temperatura. Entonces ahí estamos en más problemas, porque si hablamos de baja temperatura, hablamos de más área, y hablamos de más área, más costos. Entonces, para hablar de energía renovable, tenemos que hablar de la exergia útil de la energía renovable. Por ejemplo, pensemos, nosotros tenemos un gran río acá, que es el río Guayas, pero es un río de mareas, es decir, sube la marea a 2 metros y el río da retro, físicamente da retro, se mete hacia el continente. ¿Cuál es la energía que podemos sacar de ese río? Nada, no es posible. ¿Por qué? Porque está cerca del estado muerto, no hay energía potencial. Es diferente que una gran central que recién entró en operación en Ecuador, que es el Coca-Cola Sinclair, que tenemos 600 metros de caída, con alrededor de 220 metros cúbicos por segundo. La exergia ahí es muy alta.
que con las turbinas de nueva generación podríamos estar llegando a un 90% de eficiencia global de generación. La energía, por otro lado, tiene muchas manifestaciones: potencial, cinética, calor, y puede ser medida. Pero la exergía tiene las mismas manifestaciones, pero podemos calcular la disponibilidad para generar trabajo. A la final, la energía es una medida de cantidad. Y la exergía me mide las dos cosas a la vez: cantidad y calidad. Relaciones de la exergía. Ya vimos que tiene que ver con energía, una estrecha relación con el medio ambiente. A la final, esas dos cosas me generan una comprensión del desarrollo sustentable. ¿Sí? En general, la energía es una arista de la exergía. No nos olvidemos que tenemos que ver siempre el entorno y todo lo que con ello lleva. Vamos a pasarnos a otro concepto que estoy trabajando mucho en el tema de una teoría matemática del valor agregado. El valor agregado es lo que está dispuesto a transar el mercado a cambio de bienes y servicios. Es decir, que si el mercado no está dispuesto a pagar, no hay valor, obviamente. Entonces, todo lo que se transa, lo que puede ser transado, es porque tiene valor para las partes que transan en esa actividad. Aquí vamos a ver que entonces podemos decir que el valor agregado es una mezcla de conocimiento, de capital y trabajo valorado por el mercado. ¿Sí? Y también una parte de la percepción del mercado. Pero todos vemos que el conocimiento es una función creciente, y el conocimiento no hablo solo de los seres humanos, de todo. Aquí, en todas las ciudades de Latinoamérica existen unos perritos callejeros, ¿no es cierto? Y todos los perritos callejeros han vivido porque saben que hay carros y que no tienen que pasar cuando los carros pasan. Aprendieron. Las palomas, misma historia. Podemos ver en varias plazas de nuestra América palomitas que están en la plaza y la gente se acerca y solo se hacen a un lado nomás. No tienen por qué volar, porque saben que no les van a atacar. Es decir, el conocimiento siempre crece. Pero vamos a hablar de lo que es el trabajo. El trabajo, lastimosamente, es decreciente. Entonces, esto es algo que nos puede chocar mucho. Pero veamos en las cosas. Por ejemplo, un iPhone, año 2002, 2003, cuando fue lanzado, o 5, costaba como $800. Ahora el iPhone 7 cuesta $300. Vemos en el mercado de los carros, misma historia. Vemos en el mercado de las computadoras. Alguna vez tuve una laptop en los años 85, 84, ¿qué digo? 95, 94, y estamos hablando como de $3.500. Hoy día una super laptop con todo lo que usted quiera, estamos hablando de $800 a $1.000. Pero tienen más cosas, tienen más memoria, le metió mucho trabajo. Entonces, ¿por qué no siguen produciendo el Ford modelo T? Era un carro barato, era un carro que sí caminaba. ¿Por qué no sigue produciendo? Porque el mercado, en la percepción, disminuye el valor. Y cada vez el mercado está dispuesto a pagar menos por lo mismo. Entonces, ¿qué nos pasa? Que el valor agregado ya es una función que también depende del tiempo. ¿Sí? El conocimiento, básicamente, del tiempo. No puede haber conocimiento en corto tiempo. Ese es un problema complicado, porque, de hecho, y eso veo con mis estudiantes, puede haber todo el conocimiento que queramos en Internet. Está todo. La absorción de ese conocimiento es muy complicado y demora tiempo. Si derivamos el valor agregado con respecto al tiempo, tenemos esas ecuaciones en derivadas parciales, porque es una derivada parcial, y vamos a optimizar con respecto a una derivada parcial. Tenemos que la variación de capital en el tiempo, normalmente el capital en el periodo se mantiene constante. Difícilmente hay agregaciones de capital en los interperiodos.
cualesquiera que sea el análisis. ¿Y qué llegamos? A que la variación del conocimiento con respecto al tiempo tiene que ser inverso a la variación de pérdida del valor en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se genera conocimiento a la misma velocidad de que el mercado degrada, el sistema se vuelve negativo. Y hay variación de las pérdidas, hay variación del valor agregado. Y ojo, y esto es lo que nos ha pasado en Latinoamérica, o sea, siempre estamos trabajando con temas de bajo valor agregado, donde no hay mucha agregación de conocimiento. Entonces, voy a hablar en cajas de banano o en toneladas de camarón. Cada vez un automóvil cuesta más cajas de banano o toneladas de camarón. Entonces, nosotros queremos, siempre estamos con el cuento de que nos tratan mal el primer mundo. No es que nos tratan mal, sino que el sistema le degrada solito. Porque vuelve a primar en la conciencia social el principio de destrucción de la exergia. Siempre está presente. Entonces, si es que no combatimos el cambio de destrucción de la exergia con generación de más conocimiento, este sistema siempre termina ganando. Y esto se da porque no nos olvidemos que el ser humano es una máquina energética, que cumplimos los principios de Carnot, nosotros. Y es muy complicado que la integral de cada uno de sus elementos sea muy distinto a sus elementos. Es decir, si nosotros como sistema económico somos máquinas térmicas, es muy complicado pensar que la economía en su conjunto no se comporte térmicamente y que no se dé. ¿Qué pasa cuando se destruye exergia y el medio ambiente? Si es que nosotros continuamos destruyendo exergia, que es lo que normalmente hacemos, no nos preocupa, ya ni siquiera pensemos en abordar el desarrollo sustentable. Y por eso es que le he puesto como título de esta charla la exergia y el valor agregado. El valor agregado de la energía. Es importantísimo comprender eso. Si nosotros no hacemos análisis exergéticos, análisis de no pérdida de exergia, abordar el desarrollo sustentable puede ser una utopía. Vamos a estudiar el caso de la bomba de calor. Sabemos que para producir calor necesitamos combustibles, porque es la única manera de levantar la potencialidad térmica del asunto. Por otro lado, hemos utilizado combustibles para generación de temperatura sobre 100 grados centígrados y también bajo 100 grados centígrados, que son para aplicaciones domésticas, piscinas, y hay montones de aplicaciones de baja temperatura. Y a la final, si es que utilizamos combustibles para muy baja temperatura, destruimos la energía del combustible, porque perdemos combustible en una manera no muy elegante, digamos. ¿Qué hace la bomba de calor? Toma energía de una fuente fría, es la máquina de calor de Carnot inversa, ¿no? Toma 75-80% de energía del medio ambiente, 20-25% de electricidad para convertir energía útil en la fuente, en el lado caliente. Los COPs están en el lado de 4 a 5, se están desarrollando sistemas de alrededor de 105 grados centígrados con COPs de alrededor de 2.5. ¿Pero qué pasa aquí? Pensemos que el peor escenario sea utilizar fuentes no renovables. Tenemos un caldero.
13.21 kilovatios hora por kilogramo de combustible. A ver, ¿de dónde sale ese número? Es el poder calórico de cualquier hidrocarburo, sea diésel, gasolina, fuel oil, un buen promedio está por ahí. La gasolina es un poco menos, pero va por ahí, un poco más, perdón, la gasolina. Pero con las mezclas de densidad, solamente por ejemplos he tomado, acépteme por favor el 13.21, que es un buen promedio. Caldero en chimenea y demás pierde alrededor del 20%, que es exergía destruida, porque se pierde. Tenemos 10.57 kilovatios hora, perdón, se me ha ido la palabra eléctricos por kilogramo, son kilogramos térmicos. Por otro lado, tenemos una central térmica, termoeléctrica, que toma los mismos 13.21 kilovatios hora por kilogramo de combustible y destruye 9.34 kilovatios hora por exergía destruida. Solo se usan 3.87 kilovatios hora eléctricos. Si es que nosotros tenemos un concepto de resistencia eléctrica que sería de lo más eficiente que podemos utilizar, la eficiencia global pasa a ser del 9.3%. En los dos casos se destruye exergía y se contamina el medio ambiente, porque todo el uso del combustible se disipa en los procesos finales. ¿Sí? Entonces, vemos que la destrucción de exergía y la generación de entropía van de la mano en cualquier tipo de proceso. Siempre la destrucción de exergía nos llama la atención, debe llamarnos la atención, porque son desechos al medio ambiente. Como vemos, la contaminación puede ser química o térmica. A la final, por ejemplo, abajo hay una foto que he puesto aquí de unos cooling towers de alguna central térmica. Y claro, hay contaminación térmica, no es contaminación química. Es decir, más bien esta es una fábrica de nubes. Pero es de energía térmica que impulsamos al medio ambiente. Entonces, pensemos en el mismo ejemplo de la energía térmica, producida por una central térmica, con un sistema de bomba de calor, y tenemos que la energía final sube a 17.42 kilovatios hora. ¿Por qué? Porque la energía toma 13.55 kilovatios hora del medio ambiente. ¿Qué significa? Un COP típico de 4.5. Si notan una cosa bien interesante aquí. La energía que toma el sistema de bomba de calor es mayor que lo que desecha la central térmica. Por eso aumenta de 13.21 a 17.42 globalmente. Esto significa que el balance incrementa 32% de la energía del combustible. ¿Qué pasa? Que si se utiliza heat pumps, a la final descontaminamos térmicamente el medio ambiente. ¿Por qué? Porque empezamos a destruir menos exergía. Y ese es el valor agregado del buen uso energético. Y no se diga si es que usamos energía renovable. Este efecto es súper virtuoso. Obviamente la energía renovable tenemos un problema complicado de que no en todas partes del planeta lastimosamente se puede utilizar energía renovable por la falta de disponibilidad de la misma. Si es bien cierto, cuando se hace unos estudios, la cantidad de energía global puede abastecer, pero en disponibilidad real no es tan verdad, no es tan cierto. Siempre vamos a estar trabajando con un sistema de energía renovable y un sistema convencional. La ventaja del sistema convencional es que puede producir la energía cuando se requiere. Energía renovable, tenemos que trabajar mucho con acumuladores eficientes de lo mismo. O sea, ojalá que, por ejemplo, se desarrollen las baterías de grafeno y cosas de ese tipo que el mundo está pidiendo a gritos, porque eso nos podría ayudar a
no desperdiciar energía. Por ejemplo, pensemos en los parques eólicos. Cuando tenemos un parque eólico con alta velocidad y no tiene la red la capacidad de absorción de la energía, ¿qué pasa? Se embanderan las aspas y el generador deja de generar. Y eso es todo el cuento. Y es energía perdida. ¿Por qué? Porque simplemente metemos más fricción al aire, y de hecho esta fricción al aire es tan verdad que han hecho análisis. Hay un parque eólico en Estados Unidos que han hecho análisis que puede calentar de 3 a 4 grados el aire que pasa. Es decir, en vez de convertirse en algo que absorbe energía, se convierte en un calentador del medio ambiente. Conclusión. El concepto de energía es un concepto simple, sin dirección ni uso adecuado. La energía sí nos puede permitir entender cuál es el uso óptimo de la energía. El buen manejo energético siempre nos va a llevar a entender un concepto medioambiental y desarrollo sustentable. De hecho, la energía, como hemos visto durante esta presentación, es el valor agregado de la energía. Es la parte que se valora, lo útil. Si es que el ser humano no comprende estos temas de la visión holística de la energía, peligra la supervivencia en el planeta. Porque si le llenamos de energía a todo el sistema, primero, nuestros pueblos pueden volverse más pobres, ¿sí? Y encima más, tener problemas ambientales. En general, el desperdicio de energía siempre se va a traducir en una pérdida de valor agregado. Y esto, lastimosamente, implica pobreza. ¿Qué es lo importante de todo esto que he tratado de comunicarles? Que es importante que hablemos del tema exergético para definir lo útil de cualquier tema, lo útil de la energía renovable, lo útil de la eficiencia energética, lo útil de la energía. ¿Y qué debe de usarse en el lugar que se requiera? Creo que he podido hacer esto en el tiempo adecuado. Les agradezco mucho y muchas gracias. Y gracias por estar siguiendo esto. Muchas gracias, ingeniero Mosquera, a los asistentes que plantean sus preguntas a través del chat. Ingeniero Mosquera, una pregunta. ¿Cómo incluir los conceptos de exergía en las políticas públicas? Muy buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Primero, hay que ver el concepto holístico, es decir, por decir, si hago una carretera, la pregunta es, ¿cuánto dinero más me va a generar la carretera? ¿Cuánto me va a costar el mantenimiento? ¿Hace el Estado o hace el sector privado? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué resulta? Que si al final del día, digo, a ver, hacemos una carretera, pensemos en algo muy simple, hacemos una carretera, y vemos que una carretera de 8 carriles y van a pasar unos 20 carros, como que no funcionan, ¿cierto? Pero si van a pasar unos 500,000 carros, y va a generar que se mueva la economía por esa carretera, tengo menos desperdicios. Entonces, si a eso le vemos, por ejemplo, el uso de, la energía renovable, en nuestro caso agua. ¿Usar el agua para qué? Para desarrollar industria, para desarrollar conceptos de uso energético adecuado. Ahora ya estamos en la era de los LEDs, estamos en la era de las bombas de calor, estamos en la era de los carros eléctricos. Yo creo que en Latinoamérica tenemos que pasarnos a los carros eléctricos lo más rápido posible, porque son los equipos que primero, en casi todas las matrices energéticas latinoamericanas que he revisado, casi todos, el tema transporte, estamos hablando del 60% de su energía, del 50 al 60% de su energía. Entonces, ¿cómo destruimos menos energía? Utilizando de mejor manera la energía eléctrica
así venga de fuente fósil. Entonces, si es que nosotros comprendemos esos detalles, la política pública puede ser enrumbada a optimizar y evitar desperdicios. ¿Aló? Muchas gracias, ingeniero Mosquera. Tenemos una pregunta de Esmeralda Ibar. ¿Qué opina del uso de la exergía en la distribución de uso del combustible en una cogeneración? 400 megavatios y producción de vapor de 600 toneladas por hora. A ver, el tema de la cogeneración es el mejor uso que tenemos de la exergía. Es decir, por ejemplo, voy a hacer un poco más, me voy a extender un poquito. Tenemos una turbina de gas, ¿sí?, que nos deja gases de alrededor de 600 grados centígrados. Bueno, las nuevas deben estar alrededor de 500 grados centígrados. Cogenero. El vapor, yo puedo cogenerar a, qué sé yo, unos 100 PSI, 120 PSI, que tal vez sean, discúlpeme que los kilopascales todavía no logro asimilarles bien, pero pensemos que sean unos 150 PSI, ¿sí? No para generar vapor, para cogenerar eléctricamente, sino para vapor para temas industriales. Tomo eso, pero los gases igual me están saliendo alrededor de 250 grados centígrados, obviamente. Si esos gases les vuelvo a utilizar y utilizo para calentar agua de la zona y dejo gases del orden del 60, 80 grados centígrados, créanme que hemos hecho un uso óptimo de la energía. Entonces, la cogeneración es algo que en otros países debe de alentarse con mucho ahínco, porque es la manera de ocupar la energía en todo su rango, ¿sí? Tratando de no generación de entropía. Cuando nosotros botamos energía al medio ambiente, por ejemplo, este es el caso de las cocinas de gas. La cocina de gas, a menos de que yo tenga, en el Ecuador, por ejemplo, tenemos nosotros GLP, no tenemos gas natural en grandes cantidades. Tenemos GLP. Nuestra eficiencia realmente en las cocinas llega a ser del orden del 35%. Es decir, el 65% es para calentar el medio ambiente. Si utilizamos cocinas de inducción, la eficiencia pasa a ser del 85 al 90%. Y si es que tenemos agua, como es el caso que la matriz energética básicamente está rodando con agua, en un 70%, resulta que es muy interesante porque no desperdiciamos energía en el uso. Lo mismo pasa cuando cogeneramos. Yo creo que algo que nos falta en Latinoamérica es la cogeneración industrial. Los desechos industriales son de alta temperatura y eso significa entropía y destrucción de energía del uso del combustible real. Y por eso es que somos bastante más caros en Latinoamérica que en otras partes del mundo. ¿Cómo va a ser posible? Es algo que siempre me llamó la atención, que en Latinoamérica produzcamos cosas más caras que en el Japón, siendo que los sueldos en el Japón, la energía en el Japón en promedio es 3 veces más caro que en Latinoamérica. Es la pregunta que siempre me he hecho, digo, ¿por qué será? Y la respuesta es bien simple, destruimos energía. Muchas gracias, ingeniero Mosquera. Tenemos una pregunta de Francisco Ríos. Hablando del costo exergético de los bienes y servicios que consumimos, incluyendo de manera amplia todos los costos exergéticos de la exploración, explotación, transformación, limpieza, transporte, etcétera, de todos los combustibles y materias primas, así como el costo exergético de degradar adecuadamente todos los residuos hasta que la composición del medio ambiente antes de desecharlos. ¿Cree usted que una evaluación de cualquiera de nuestros proyectos humanos en estos términos lo presentaría como viable? Es que, a ver, cuando nosotros, eso se llama well to will. Y traducido al español es, al castellano es desde el pozo hasta las ruedas. Los análisis deben de hacerse de ese tipo. Es decir, ¿cuánto me cuesta extraer? ¿Cuánto me cuesta transportar? ¿Cuánto me cuesta refinar? ¿Cuánto me cuesta retransportar a los sitios de expendio? ¿Cuánto me cuesta energéticamente
el combustible en el tanque. Y si vemos el análisis exergético de eso y eso en las ruedas, no llegamos al 5%. Es decir, el 95% le lanzamos a la atmósfera. Si es que utilizamos energía eléctrica, por ejemplo, en el caso de los autos, mismo concepto. Generamos las pérdidas de transmisión en las power lines, suelen ser del orden del 3 al 4%, distribuciones pueden ser 2% más o 3% más, tenemos un sistema global del 6%, se cargan las baterías, se descargan las baterías, que se pierde alrededor del 20%, tenemos un tema del 75% en las ruedas. Por eso es que los carros eléctricos van a gobernar, porque la destrucción de energía es mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que todos los proyectos que van a contaminar a la final del día, más que la contaminación ambiental, es la pérdida de valor que le generamos en cada mal uso de la energía. Entonces, por ejemplo, nosotros, Latinoamérica, nos hemos encargado de ver que los trenes son mala idea. En otros países desarrollados los trenes son buena idea. ¿Por qué será? Los trenes desechan menos energía que los camiones. En promedio, un tren consume la tercera parte de lo que consume un camión para cargar lo mismo. Entonces, cuando no usamos los conceptos exegéticos y las pérdidas que tenemos potenciales por el mal uso de la energía, es lo que nos vemos que siempre nosotros aquí estamos utilizando camiones, estamos utilizando lo más costoso, aunque aparentemente es lo más barato. En el largo plazo se vuelve costoso, porque los análisis no hay que hacerlos en el corto plazo, hay que hacerlos en el mediano y largo plazo. Y ver la pérdida de competitividad y ver las pérdidas de energía que a la final terminamos todos pagando. Hay un tema que en nuestro país decimos somos petroleros, entonces gastemos nomás. Pero no nos damos cuenta que si gastamos un galón más de combustible o un galón más de GLP, nos volvemos un galón más pobres. ¿Por qué? Porque se nos va el aire, porque se genera entropía. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente evaluar. Toda la potencialidad de desperdicio que tenemos versus el costo que puede tener tal o cual tecnología. Muchísimas gracias, ingeniero Mosquera. Por favor, pedimos a los asistentes que propongan sus preguntas a través del chat. Y si no tenemos más preguntas, podríamos dar por terminada la sesión del día de hoy. No tenemos más preguntas. Ingeniero Mosquera, le agradecemos muchísimo su participación. También le agradecemos a todas las personas que se han conectado a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Nos pregunta Vladimir Serna si es que se puede contar con la presentación. Queda a su... No, sí, ya les envío a la presentación para que puedan utilizarlo, ¿no? Lastimosamente mi falta de capacidad de meter aquí ahora en línea, pero ya le entrego a Olave esto para que pueda distribuirlo. Muchísimas gracias, ingeniero Mosquera. La presentación va a ser colgada tanto en la plataforma de Expertos en Red como en la de RedLAC. Y ustedes podrán, desde Expertos en Red, descargarla con su usuario y contraseña. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias.